¿qué les parece si empezamos orando y vamos a cantar juntos a nuestro Creador? ¿Me acompañan? Precioso Padre, te doy gracias esta mañana por darnos el honor, Señor, de llamarte papá, el poder cerrar nuestros ojos y saber que tú escuchas nuestras oraciones. Señor, gracias por tu misericordia, por haber cambiado nuestras vidas, por haber rescatado nuestras almas. Gracias, Señor, por haber resplandecido el Evangelio de tu Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Señor, te pido, Padre, que en esta reunión dirijas la alabanza, Señor, que nos dirijas a todos como familias a exaltar ese sacrificio que fue hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a exaltar a tu Hijo Jesucristo. También te pedimos que prepare tu Espíritu Santo nuestros corazones para tu mensaje, para tu palabra esta mañana, Señor. Que podamos entender el mensaje de tu palabra y vivir, y que nuestras vidas sean transformadas por el mensaje de tu palabra. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Fuiste propicio a tu tierra, Señor. Volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la maldad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira contra nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Y Señor, una vez más clamamos a ti con esta oración, Padre, para que tú seas propicio en tu tierra, en Israel, con todo lo que estamos escuchando alrededor. Y no nos podemos ni siquiera imaginar lo que están viviendo en este momento, Señor. Yo te suplico que les recuerdes tu palabra a su mente, que ellos puedan tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuando en medio de angustia, de conflicto, entonces pueden mirar hacia arriba y saber que tú eres el Dios de su protección. Señor, te pedimos que les ayudes, que los protejas a todos aquellos que están ahorita luchando, defendiéndose, otros atacando, Señor. Te pido que des temor de ti, Señor. Sabemos que hay un propósito en medio de toda esta situación que se está viviendo. Y nosotros volteamos una vez más hacia ti, Señor, para clamarte por aquellos que son nuestros hermanos y por aquellos que aún no te conocen, Señor, y que todavía tienen ese velo en sus ojos, Señor. Te pedimos que tú restaures, que tú ayudes, que tú les sigas dando de tu fortaleza y que a nosotros también como parte de tu iglesia nos des esa fortaleza que necesitamos y seguridad para caminar el día a día contigo. Te damos gracias por tu mensaje, por lo que seguramente vamos a escuchar de ti. Señor, te suplicamos que inclines nuestra mente, nuestro entendimiento y corazón hacia la predicación de tu palabra, que nosotros podamos encontrar esa lumbrera, que sepamos que tu palabra es esa luz en la oscuridad que necesitamos todos los días de nuestra vida, Padre. Glorifícate en medio de esta situación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, amor. Pues vamos al estudio del día de hoy. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Llevamos 2 años y medio en el capítulo 12. Pero hoy vamos a ver un versículo, 2 versículos. Dice así, nunca vamos a terminar. Pero te digo algo, estos 2 versículos son muy fuertes y vas a entender a qué me refiero. Cuando leamos estos 2 versículos vas a decir, o los analicemos, vas a entender y vas a decir, órale. Porque son de las áreas que por lo general no se predican o no se hablan de Dios. Y son 2 versículos muy fuertes y muy importantes. Ahora, también antes de partir al estudio que vamos a arrancar, quiero decirles algo. Dentro del cristianismo hay diferentes denominaciones, hay diferentes corrientes doctrinales,
hay diferentes maneras de aplicar o interpretar las escrituras. Dentro de aquí de La Roca, yo no sé si te has dado cuenta, pero hay personas que vienen de iglesias muy fundamentales, que vienen de iglesias de himnarios, que vienen de iglesias donde se separan a veces hombres de las mujeres, donde la mujer no puede usar pantalón, tiene que usar falda, etcétera, etcétera. No, aquí dentro de nuestra iglesia hay personas que vienen de iglesias muy fundamentales, pero también hay personas aquí que vienen de iglesias muy carismáticas, que cuentan unos chistes, no es cierto, muy carismáticas, que usan panderos, estos no son panderos, perdón, banderas, usan panderos, ¿no? Y que los carros del faraón y todo este rollo está padre. Entonces, dentro de nuestra iglesia y dentro del cuerpo de Cristo, hay iglesias muy fundamentales, hay iglesias muy carismáticas. Ahora, dentro de nosotros también, hay personas aquí que han aprendido que sí se pierde la salvación. Y dentro de nosotros hay personas que dicen que no se pierde la salvación. Dentro de nosotros hay personas que dicen que es el calvinismo, son calvinistas muchos de ustedes, y si no sabes qué es el calvinismo, no te preocupes, no eres. Y hay algunos que dicen que son arminianos. Dentro de nosotros hay algunos que han abrazado la corriente arminiana y hay otros que han abrazado la corriente calvinista. Ahora les voy a decir el problema de este tipo de divisiones que a veces hay dentro del cuerpo de Cristo. ¿Debemos de ser diferentes? Yo creo que sí. Cada uno tenemos un sazón diferente, un sazón diferente, lo quiero decir así. Por ejemplo, dentro de los discípulos de Cristo, ¿todos eran iguales? No. La Biblia nos muestra las diferentes personalidades aún dentro de los discípulos de Cristo. El carácter de Pedro es muy diferente al de Juan, es muy diferente al de Mateo, muy meticuloso Mateo. Es muy diferente al de, por ejemplo, Simón el Celote, ¿no? Simón el Celote, si lo dejas solo con Mateo, pues lo hace sushi, ¿no? O sea, porque era un odio de los celotes hacia los publicanos de una manera impresionante. Entonces, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de los discípulos, hay una diversidad. Y aún Dios respeta ese sazón. Cuando tú lees el Evangelio de Juan, como lo estamos estudiando, y lees el Evangelio de Marcos, por ejemplo, te vas a dar cuenta que son súper diferentes. La personalidad, la forma de escribir. Mateo, por ejemplo, también es muy diferente. Y ambos son discípulos de Cristo. Ahora, si nos vamos un poco más amplio, te vas a dar cuenta que Dios usa personas como un Moisés, que era una persona mansa y humilde, que él nunca quiso ser el líder, ¿no? Sin embargo, Dios lo puso para guiar a todo un pueblo. Y su carácter era, en vez de ponerse al brinco con la gente y mandar y dirigir y todo, era una persona que siempre iba con Dios y le decía, Señor, Señor, y siempre buscaba la dirección de Dios. Vemos a un Jonás que es súper diferente. Jonás llegaba y decía, se van a morir toda la bola de pecadores, se van a ir al infierno, ¿cómo ves? Y Dios los va a consumir con fuego, ¿cómo ven? Y se sube al monte para ver cómo Dios los iba a consumir. Y cuando Dios los perdona porque todos se arrepienten, se enoja. Ve, mínimo un chubasco, pero nada, o sea, y se enoja porque no los consumió y no los mató a toda la bola de pecadores. Dentro del cuerpo de Cristo somos muy diferentes, pero dentro de esta diversidad debemos de entender una sola cosa, que es el fundamento básico de todo esto. Nadie está sobre las Escrituras. Nuestro piso firme es la palabra de Dios. No importa el color, la denominación, la corriente doctrinal, la palabra de Dios es la que nos rige a todos nosotros. Y aún aquellos que de repente siguen a los profetas y al no sé quién, etcétera,
hay algo que la misma palabra de Dios nos dice, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien a estar atentos como antorcha que alumbra el lugar oscuro. La palabra de Dios es nuestro fundamento. La palabra de Dios es nuestro piso firme en el cual no nos movemos. La palabra de Dios es lo más seguro a lo cual tenemos que estar atentos y estudiar y escudriñar como lo hacemos. Por eso, esta es la parte fundamental de este mensaje que vamos a ver. Porque dentro de este fundamento, sí debemos de amarnos unos a otros, aún en nuestras diferencias, a veces superficiales. Muchas veces hay iglesias que se les prohíbe la batería o la guitarra. Pero te digo algo, esas iglesias que les prohíben la batería y la guitarra y consideran que solo es piano e himnos, esas iglesias creen en la salvación por fe, ¿sí o no? Sí. Hablando de las iglesias fundamentales. ¿Creen en Jesucristo como su único Señor y Salvador, sí o no? Sí. ¿Creen que la Biblia es inerrante y creen en la palabra de Dios, sí o no? Sí. Y así puedo continuar y te puedo asegurar, ellos son mis hermanos. Es mi familia y son mis hermanos. ¿Somos diferentes? Sí. Yo no uso corbata, imagínate, me aso así. No, pero ¿sabes qué? Ellos son mis hermanos, somos diferentes, pero son mi familia, son mis hermanos. Y los voy a ver eternamente en los cielos. Tengo amigos muy amados, pastores de iglesias carismáticas. Y son mis hermanos, y son mi familia en la fe. Y aman al Señor y consideran las Escrituras como su fundamento. Creen en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Y son de iglesias carismáticas. Y te digo algo, son mis hermanos. Y a veces entre denominaciones se sacan la lengua unos a otros. A veces entre corrientes doctrinales se sacan la lengua unos a otros. Los que dicen que no se pierde la salvación se enojan con los que dicen que sí se pierde. Y los que dicen que sí se pierde se enojan con los que no se pierden. Los calvinistas se enojan con los arminianos se enojan con los calvinistas. Y así sucesivamente. Pero yo voy a la matriz de todo, al fundamento de todo. Juan 13, 34 y 35. Es nuestro fundamento. Jesucristo dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y te digo algo, ese versículo no viene ahí, pero viene en la Biblia. Sí. Y dices, eso no es un nuevo mandamiento, en la Torah viene, pero no, sí es un nuevo mandamiento. Porque en la Torah viene que nos amemos los unos a los otros. O sea, ama a tu prójimo como a quién, como a ti mismo, dice la Torah. Pero Jesucristo lo elevó ese mandamiento y dijo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Y cómo los amó Él? Hasta la muerte. Y el segundo versículo, o sea, en el versículo 35 es clave. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Y en esto conocerán que son mis hijos. En esto conocerán que son mi familia. En que se amen los unos a los otros. Y muchas veces dentro del cuerpo de Cristo lo que más vemos es críticas, descalificaciones y aún el estar tirándonos tierra unos a otros. Por eso esto de ir a servir a otras iglesias, ¿sabes qué? Yo no pregunto, ¿de qué denominación eres? Son mis hermanos, están predicando la palabra. Sí, somos diferentes, aquí no usamos panderos y banderas, aquí no, somos diferentes, ¿no? Pero te digo, ellos son mis hermanos. Ellos son siervos de Dios y yo estoy para servir a los siervos de Dios. Tiene que ver con el amor. Y ahora, este es el fundamento del mensaje de hoy. ¿Por qué? Porque el mensaje de hoy que vamos a estudiar, vamos a ver que una de las dos posturas o las dos posturas van a brincar. El calvinismo va a brincar, como también el arminianismo va a brincar. Y es ahí donde dices, ¿ustedes qué son? ¿Calvinistas en la roca? No.
Entonces son arminianos. Tampoco. No. Entonces tú tienes que ser uno u otro. No, soy cristiano. Hay cristianos calvinistas, hay cristianos arminianos, pero siguen siendo mis hermanos. Yo no he abrazado ninguna de esas posturas. Las dos posturas tienen fundamentos bíblicos, las dos. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a estudiar, porque en Juan capítulo 12, en este estudio que estamos llevando, voy a darle un contexto en el versículo 36. Jesucristo dice: mientras tienen la luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y al apartarse se escondió de ellos. Pero a pesar de haber hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? ¿Quién ha creído nuestro mensaje y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Y ahora sí vamos a los siguientes versículos. Juan 12, versículos 39 y 40. Por eso no podían creer, porque Isaías dijo en otra ocasión: Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Dios. Él ha cegado los ojos de ellos y endureció su corazón. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Cegó los ojos de ellos. ¿Y qué fue lo que más hizo Dios? Endureció su corazón. ¿Para qué? ¿Para qué Dios endureció su corazón y para qué Dios cegó sus ojos? Para que no vean con sus ojos, ni entiendan con el corazón, y aquí está lo más grueso del versículo, ni se conviertan y yo los sane. ¿Qué está diciendo este versículo? ¿Sabes qué? Yo voy a endurecer tu corazón y voy a cegar tus ojos para que no veas y no entiendas y no te arrepientas y yo no te sane. ¡Ay, Señor! Está bien heavy. Este versículo, los calvinistas dirían: ahí está, por supuesto, va por ahí la onda. Los arminianos estarían: no puede ser, ¿no? Porque literalmente aquí, bueno, también las dos posturas tienen los dos. Y aquí es a lo que voy, tenemos que apegarnos a lo que la Biblia enseña. Y la Biblia enseña, hoy vamos a ver varias cosas súper interesantes, pero yo quiero que tengas este panorama. ¿Qué nos enseña este versículo? ¿Dios es el que endurece los corazones, sí o no? ¿Dios tiene poder y autoridad para endurecer un corazón, sí o no? ¿Tiene el poder y la autoridad para cegar unos ojos y que no entiendan ni vean nada, sí o no? Sí. ¿Dios tiene el poder y la autoridad para condenar a alguien, sí o no? ¿Dios tiene el poder y la autoridad para condenar a alguien, sí o no? Sí, por supuesto. Y si Dios condenara a alguien que dijera: ¿sabes qué? Tú te vas a ir al infierno ya, tan, decidido. ¿Sería injusto Dios? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Las caras de: ¿por qué vine hoy? Ay, sí. ¿Cuándo toca un salmo para venir? Ay, sí. Claro que sí, Dios tiene todo el poder y autoridad y no sería injusto que Dios nos condenara. ¿Y sabes por qué? Porque Él nos puede condenar no porque, te voy a condenar, no. ¿Sabes por qué? Por nuestro pecado. Como un profesor, ¿alguna vez has sido profesor? Ay, sí. Un profesor: profe, ¿por qué me reprobó? Perdóname, yo no te reprobé, compadre. Tú te reprobaste, no hiciste tareas, no estudiaste para el examen, faltas a cada rato, llegas tarde a clase, no haces trabajos. Yo te reprobé. Alguien me dijo: no, Jesús, ¿cómo puede ser posible que ustedes que andan creyendo en Jesús? Porque si no acepto a Jesús, entonces Él me condena al infierno. Qué vanidoso. Le dije: estás en el hoyo, compa. ¿Sabes por qué? Porque
Te vas a ir al hoyo no porque Jesús te mande, porque tus pecados son los que te llevan ahí. Jesús nunca te dijo, sí, miente, fornica, sí, acuéstate con tu novio, con tu novia. ¿Nunca te dijo eso? Emborráchate, no pasa nada. Guarda dinero para ti. Piensa en ti, nada más en ti. ¿Jesús te dijo eso? No. Nuestra naturaleza es mala. Aquí el punto clave es que literalmente nuestra naturaleza es mala. Nuestra naturaleza es la que nos lleva al infierno, la que nos condena, no Jesús. Ahora, Él sí sería justo el mandar a quien sea al infierno. ¿Y sabes por qué? No por Él, sino porque nuestros pecados son los que nos llevan a ese lugar. Ahora, necesitamos ver el panorama bíblico. ¿Dios tiene el poder para inclinar los corazones? Sí, Proverbios capítulo 21, versículo 1. Proverbios 21, versículo 1 dice, como aguas que se reparten es el corazón del rey en la mano de Jehová. Él lo inclina hacia todo lo que quiere. La Biblia enseña que Dios es el que tiene poder y autoridad para inclinar los corazones. Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, fíjate toda la primera parte que vamos a estudiar porque es fundamental. Toda la primera parte. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quién es el que detiene la justicia de Dios? El hombre que se revela a Dios y dice, yo no quiero que me digas qué hacer, yo no creo en lo que tú dices. El hombre se revela a la autoridad y a los mandamientos de Dios. Porque lo que de Dios se les conoce, se les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y todo el universo te grita el poder, la majestad y la autoridad y la sabiduría de Dios. Pero el hombre quiere rechazar la misma ciencia verdadera. La ciencia verdadera le corta la cabeza a la evolución, porque la evolución no es ciencia, la evolución es una religión. Esa religión es, de alguna manera tengo que inventar algo. ¿Para qué? Para negar que hay alguien superior a nosotros que creó todo. Yo no te tengo que convencer a ti que este micrófono alguien lo hizo. Sería tonto creer que este micrófono solito se fue armando. Los cables, los circuitos, los botones se pusieron en el lugar correcto. Si es tan tonto creer que esto se hizo solo, y dices, no, alguien hizo el micrófono y lo hizo con un propósito. Entonces, ¿por qué te quieren vender la idea de que el ADN, que es algo millones de veces más complicado, se fue formando al azar? ¿Por qué te quieren hacer creer que el sistema circulatorio en el ser humano se hizo al azar? El sistema nervioso, el iris, la córnea, el funcionamiento. Que la distancia perfecta entre el Sol y la Tierra, ni tan cerca que nos queme, ni tan lejos que nos congele como planeta Tierra para que haya vida en la Tierra. La inclinación perfecta, la rotación perfecta, todo el universo muestra el poder, la majestad, la autoridad, la sabiduría fuera del entendimiento humano del hombre. El ser humano es tan necio, que cree que todo el universo se hizo solo en una explosión que nadie entiende. Sin embargo, somos tan necios y tan tontos que una planta, la más pequeña de este jardín, es un sistema bioquímico tan complicado que el ser humano todavía no acaba de descubrir. Por eso la primera parte de Romanos 1 es muy importante. Es tan obvio, tan evidente. Dios presenta evidencia de su poder, de su majestad. Pero fíjate el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, dándole adoración a la creación antes que al Creador,
exaltando al ser humano. Ay, este gran artista, yo quiero vestirme, peinarme como él. Este futbolista, no hombre, yo quiero peinarme, vestirme como él y hablar como él. Este gran político, líder político, yo quiero y creo en él. No, este gran pastor o este gran profeta o este gran maestro teológico, oh sí, yo quiero. ¿Y sabes qué? Exaltamos a la creación y no al creador. La naturaleza, y abrazas los arbolitos y defiendes los arbolitos, pero a veces esos mismos que defienden a los arbolitos o exaltan a los animalitos, tanto al animalito, que menosprecian al ser humano, que es imagen de Dios. Y defienden más a los animalitos, a veces esas corrientes, pero son a favor del aborto. Exaltamos a la creación antes que al creador. Ahora sí. Entonces vamos a la segunda parte. El versículo 24 es clave. Por lo cual, por todo esto que acabo de hablar, también Dios los entregó, endureció su corazón. Por esto Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, por todo esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Qué significa que Dios los entregó? Respetó su decisión. ¿Quieres seguir por ese camino? Te estoy diciendo no, te estoy conteniendo. ¿Ya de plano quieres? Dale, papá, dale. ¿Quieres lodo? Atáscate, hijo. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron, no les interesa tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente que no pueda ver, ser ciegos, tener un corazón entenebrecido y no arrepentirse, a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La Biblia enseña que Dios puede endurecer un corazón, ¿sí o no? Sí. La Biblia enseña que Dios puede inclinar un corazón, ¿sí o no? Sí. La Biblia enseña que Dios tiene todo poder y toda autoridad, ¿sí o no? Sí. Que Él es soberano, sí. Que Él no necesita pedirle permiso a nadie, sí. Y que Él gobierna, sí. La pregunta es, ¿Dios predestina para salvación y condenación? ¿Dios predestina para salvación a unos y para condenación a otros? ¿O el hombre tiene libertad de elección? Ahí está la diferencia entre calvinistas y arminianos. El calvinista va a decir, sí, Dios elige a unos para salvación y a otros se condenan por su propio pecado. Los arminianos dicen el libre albedrío, el hombre tiene libertad de elegir. El calvinista dice, no, el hombre no puede elegir porque su condición es estar muerto. Está muerto en sus delitos y pecados. Pero vamos a seguir leyendo qué dice la Biblia. La Biblia enseña de la predestinación, ¿sí o no? Que Dios predestina. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Dios nos predestinó para ser adoptados como sus hijos, ¿sí o no? Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Sí, la Biblia lo enseña. Y sabes que Él, según el puro afecto de su voluntad,
Efesios capítulo 1, versículo 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Otra vez vuelve a decir, ¿Dios nos predestina sí o no? Para salvación y para condenación. ¿Sí? Entonces ya no hay libre albedrío. Ahora, hay varios factores que son muy importantes para entender y poder tener claros estos temas. Y yo sé que tal vez algunos se van a quedar con muchas dudas y estoy para servirles, para ampliarles sus dudas. Con todo cariño. Pero lo que sí les quiero decir es que, por ejemplo, Romanos capítulo 8 nos da mucha luz a este mensaje. Porque la predestinación tiene que ver ¿con qué? Con la soberanía de Dios. O la predestinación tiene que ver con la omnisciencia de Dios. Porque si Él ya tiene un conocimiento previo de lo que va a pasar, Él ya lo puede determinar. No sé si me doy a entender. Vamos a ver Romanos capítulo 8, versículo 29. Presciencia antes de la predestinación. Porque a los que antes conoció, lo primero que dice aquí es que antes, ¿qué hizo Dios? Nos conoció, Él ya sabe de ti, lo que vas a hacer, lo que vas a actuar, ya sabe toda la película. Un ejemplo bíblico de que ya sabe el futuro. Jesús diciéndole a Pedro, ¿se acuerdan? Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Yo ya sé lo que vas a hacer. No me vendas la historia de lo que quieres hacer. No, Señor, yo nunca te voy a negar, Señor, yo nunca. Yo siempre, Señor, voy a estar a tu lado. Ajá, Pedro, ya sabemos que no es así. Ya sabemos que tú me vas a negar antes de que el gallo cante. La presciencia, el preconocimiento, la omnisciencia de Dios, ya sabe lo que va a pasar. Y dice, a los que antes conoció, ya sabía lo que venía, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó también llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también a esos glorificó. La Biblia enseña de la omnisciencia de Dios sobre nuestras vidas, sobre nuestras decisiones, sobre nuestros planes, ¿sí o no? Sí. La Biblia enseña sobre la predestinación de Dios en nosotros, ¿sí o no? Sí. La Biblia enseña. Ahora vamos a otro pasaje muy interesante. ¿Por qué no puedes hablar de esto sin citar a nuestro querido Faraón? ¿Quién endureció el corazón? ¿Faraón endureció su corazón? ¿O Dios endureció el corazón de Faraón? Ahora vamos a Éxodo capítulo 4. En Éxodo capítulo 4 todavía Moisés no se va a Egipto. Todavía Dios le está diciendo el plan. En Éxodo capítulo 4, Dios le va a decir el plan de lo que va a pasar. Mi querido Moisés, vas a ir a Egipto. Y vamos a leerlo. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. ¿Quién va a endurecer el corazón de Faraón? Dios. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. A ver, entonces, ¿por qué le reclama a Dios de que no has querido dejar ir a mi pueblo cuando él fue el que endureció su corazón? No sé si me doy a entender. ¿Con qué derecho va a juzgar Dios a Faraón si él es el que endureció su corazón? Yo voy a hacer, Martita, que tú no comas de ahora en adelante pozole. Ay, sí, no. No, un castigo tan horrible no. Vamos a empezar algo más ligero. Pero si Dios pone en ti no hacer algo y después te reclama porque no lo hiciste, no sé si me doy a entender, chicos.
si Dios está condenando a Faraón a hacer algo. Es el caso de Judas también, ¿se acuerdan? ¿Judas fue elegido para traicionar a Jesús, sí o no? Sí, fue elegido para eso. Entonces, ¿Dios eligió a Judas para condenación? Esos son los temas que de repente se pelean calvinistas y arminianos y empiezan a debatir. Y adivina que esta discusión tiene toda la vida. Pero a lo que voy es, dices, entonces ¿para qué nos haces bolas? ¿No? Así. No va por ahí. Quiero dejar sentadas bases bíblicas, porque de ambos lados hay versículos bíblicos que apoyan. Por ejemplo, Dios sí enseña, como ya lo vimos, que Él inclina los corazones, que Él puede endurecer un corazón, que Él es soberano, que Él tiene poder y autoridad sobre todos y sobre todo. En Primera de Reyes capítulo 8, no lo voy a leer por cuestión del tiempo, pero ahí lo tienen en su presentación. Primera de Reyes capítulo 8, Salomón está orando al Padre, está orando a Dios, y en el versículo 58 dice, inclina nuestro corazón hacia Él, hacia ti, Señor, ¿no? Para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. La oración del rey Salomón, el rey Salomón lo tenía muy claro. Señor, mi naturaleza es mala, pero yo te suplico que inclines mi corazón a honrarte. Inclina mi corazón a alabarte, a amar tu palabra, a amar tus mandamientos. Inclina mi corazón, Señor. Él lo tenía súper claro. Ahora, aquí es el punto. ¿Dios elige a algunos para salvación y a otros para condenación, sí o no? Algunos dicen que sí. La pregunta es, ¿entonces la cruz de Cristo es para algunos? Si elige a algunos para condenación, ¿la cruz de Cristo no aplica en ellos? Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, nos enseña que la cruz de Cristo es para salvar a todo el mundo. Y Él es el pago, la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. ¿Y qué dice? Sino por los de todo el mundo. Cristo Jesús no vino a salvar a unos. Cristo Jesús no vino a salvar nada más a un pequeño remanente. Cristo Jesús vino a salvar a todo el mundo. La pregunta es, ¿todo el mundo va a ser salvo? No. ¿Ya ven? Dicen que no. Segunda de Pedro capítulo 3. Señor, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, ¿quiénes? ¿Qué dice? Dice un pequeño grupo, ¿qué dice? Que todos procedan al arrepentimiento. Son versículos que dicen, a ver, entonces, ¿Dios elige a algunos para salvación, a otros para condenación? No. ¿Por qué? La Biblia enseña que Dios quiere salvar a todos, que Cristo Jesús murió por todo el mundo. Nos enseña en segunda de Pedro capítulo 3 que también Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. La Biblia lo enseña. La Biblia enseña que el hombre tiene también voluntad que Dios le ha dado. Y un pasaje complicado es en Mateo capítulo 23. En Mateo capítulo 23 el mismo que lo dice es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo dice en el versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os será dejada desierta. ¿Jesús quería juntarlos? ¿Sí o no? La voluntad de Dios era juntar a todos, ¿sí o no? ¿Y qué Jesús está diciendo? Pero no, ¿qué? Tú no quisiste. ¿Qué declaración está haciendo Jesús? ¿El hombre tiene voluntad, sí o no? ¿Puede aceptar o rechazar, sí o no? Deuteronomio capítulo 30, en la Torá,
El mismo Dios le pone en la Torá al pueblo de Israel. Yo te invito a que leas todo el capítulo 30 de Deuteronomio. Pero el versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Y qué dice ahí? Escoge, ¿tienes voluntad o no? ¿Tienes poder de decisión, sí o no? Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Va de la mano con lo que hemos visto. Dios quiere que todo mundo sea salvo. Cristo Jesús murió en la cruz por el pecado de todo el mundo. Ese es el corazón. Escoge la vida. La Biblia enseña que el hombre es responsable de decisiones también, sí o no. Bíblicamente hay muchísimos pasajes. Génesis capítulo 2. ¿Por qué Dios puso el árbol del bien y del mal en medio? ¿Por qué lo puso? Si el hombre no es capaz de decidir, si el hombre no es capaz de elegir, si el hombre no tiene esa habilidad porque está muerto en sus delitos y pecados, en ese entonces Adán y Eva eran perfectos, no había pecado. Entonces, ¿por qué Dios les puso el huerto en medio? Digo, el árbol en medio del huerto. ¿Por qué? ¿Para qué era ese árbol? ¿Te fijas por todos lados? Sí, Dios habla de su soberanía. Sí, Dios habla de su elección, de su poder, de la predestinación. La Biblia lo enseña, claro que sí. Pero también la Biblia enseña que los seres humanos, Dios nos ha dado ese libre albedrío. También la Biblia enseña que nos ha puesto a elegir. El pueblo de Israel: he puesto delante de ti el bien y el mal, la bendición y la maldición. Escoge la bendición para que te vaya bien. Bueno, es que eso está hablando en términos terrenales para que le vaya bien. No, estás hablando también con consecuencias eternas. Jesucristo mismo, ¿cuántas veces quise tomarlos debajo de mis alas como la gallina toma sus polluelos? Yo quería eso para ustedes, pero tú no quisiste. ¿Tienes voluntad o no? ¿Tienes decisión o no? ¿Tienes responsabilidad o no de tus decisiones? Ahora, trae mucha luz a todo esto de endurecimiento del corazón. Cuando Dios endurece un corazón para condenación, trae mucha luz cuando entiendes que el arrepentimiento es un regalo de Dios. ¿Tú sabías que el arrepentirse es un don de Dios, es un regalo de Dios? Que tú no te puedes arrepentir porque tú quieres arrepentirte. ¿Sabes cuántas personas me han dicho: no, mira, yo aquí en la tierra voy a vivir a todo dar, voy a hacer lo que yo quiera, voy a vivir en el no a no, en la fiesta con las chicas, voy a ganar mucho dinero, voy a trabajar durísimo y todo, y me la voy a reventar aquí, pero antes de morirme, como si supiéramos cuándo vamos a morir, pero antes de morirme me voy a arrepentir, le voy a pedir perdón a Dios por mis pecados, Él me va a perdonar y voy a vivir la fiesta en los dos lados. Mira qué inteligente soy. ¡Jo, jo! No, pues estás en el hoyo, compa. Porque nadie se arrepiente porque quiere. Nuestra naturaleza es mala. Tu corazón nunca se va a querer arrepentir. Tu corazón se deleita en el mal. Ahí nos deleitamos. El arrepentimiento es un regalo de Dios en su misericordia, en su amor y porque te quieres salvar. El arrepentimiento es un regalo de Dios. El hecho de que Dios condene a alguien no es porque lo va a mandar al infierno, es porque le quita el regalo del arrepentimiento. Y si no te arrepientes, ¿qué pasa contigo? La condenación eterna. ¿Me rechazas? ¿No crees en mí? Ese regalo que te quería dar lo estás rechazando, que es el arrepentimiento. Me retiro y no te doy el don el regalo del arrepentimiento. No te arrepientes y vas a ser condenado por tus propios pecados.
Dios endurece un corazón quitando el don del arrepentimiento. Y en Hechos capítulo 5 literalmente habla de que el arrepentimiento es un don. Pedro hablando, y el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, quien a vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Para qué? Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y más adelante también dice, versículo 32, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos capítulo 11, otra vez vuelve a hablar de que Dios les concede el don del arrepentimiento. Versículo, ¿no? Dice, ha dado Dios el arrepentimiento, ¿para qué? Para vida. Segunda de Timoteo capítulo 2. Y este está impresionante, grábatelo, impresionante, grábatelo. Versículo 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por sí, y grábate esto, quizás, no es seguro, pero quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Quizás, clámale a Dios, suplícale a Dios, clámale a Dios y suplícale que Él te dé el regalo del arrepentimiento. Que genuinamente llores tu pecado y le pidas perdón y digas, Señor, perdóname, me ha caído el 20. Clámale a Dios. ¿Cómo Dios endurece el corazón? Quitándoles el don del arrepentimiento. Es un regalo que Dios da para salvación, para vida. ¿No lo quieres? ¿Lo rechazas? Lo quito. No que estás loquito, sino que lo retiro. Digo que no quiero que mi amigo se vaya a enojar. ¿Por qué me dice loquito? No, o sea, lo retiro. ¿Sabes qué? Ahí Dios ya endureció un corazón. Al retirar el don del arrepentimiento, tu corazón ya caminó. La conclusión, falta muchísimo por estudiar, analizar. Estos temas me encantan porque para muchos son así de polémicos, ¿no? Pero la realidad es que la Biblia enseña, sí o no, sobre la predestinación de Dios hacia nosotros, ¿sí o no? Sí. La Biblia enseña que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Sí. La Biblia enseña, sí o no, que tenemos poder de decisión. Sí. La Biblia enseña varios versículos de ambas posturas, por eso nunca llegan a nada. Si hubiera más versículos de un lado, la otra postura se quedaría callada. Pero siempre hay pleito entre los dos. Si tú abrazas una postura, va a haber muchos versículos que te van a bombardear. Si tú abrazas la otra postura, va a haber muchos versículos que te van a bombardear. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Enseña lo que la Biblia enseña. La verdad. La Biblia enseña ambas posturas. ¿Cómo puedes empatar ambas? La predestinación, la elección de Dios hacia nosotros, y la decisión del hombre, el libre albedrío. Mi mente es tan diminuta, pero yo soy muy práctico y me gusta tratar de entender, y yo le pido a Dios que me revele de forma práctica las cosas. Y si tú eres papá o mamá, ¿tú le has dado libertad a tus hijos, sí o no? ¿Tus hijos han tomado decisiones, sí o no? Y sin embargo sigue siendo su autoridad, sí o no. La soberanía de Dios, la autoridad de Dios, no se ve disminuida por Dios darle libertad y libre albedrío al ser humano. Porque aún el libre albedrío está acotado por la soberanía de Dios, que puede en cualquier momento Él tomar la decisión, como lo ha hecho bíblicamente en muchas cosas. Aún en la rebeldía del hombre se va a cumplir la voluntad de Dios, porque Él es soberano, perfecto, y Él tiene un plan que se va a cumplir. Tanto está en control
Y es soberano Dios, que hasta lo puso por escrito lo que viene. Si lees Apocalipsis 13, te vas a dar cuenta que es el periódico que ya estamos empezando a leer casi cómo se está preparando todo para el gobierno global. Una sola moneda en todo el planeta, un líder político que va a ser el salvador de todo este sistema mundano, un falso profeta que va a unir a las naciones, que tú y yo no vamos a poder comprar ni vender nada si no tenemos la marca. Claro, nosotros no, más bien los que se quedan, ¿verdad? No, la gente que le vaya a creer al anticristo no va a poder comprar ni vender nada si no tiene la marca, y etcétera, etcétera, etcétera. Tanto tiene Dios el control y el poder y la soberanía de lo que viene, que ya hasta lo puso por escrito. Esto es lo que va a pasar, chicos, no te equivoques. Sin embargo, la Biblia enseña que también Dios ha dado libertad al hombre para tomar decisiones, porque Dios quiere que lo amemos voluntariamente. ¿Por qué puso el árbol en medio del huerto? Para no tener robots, para que voluntariamente lo amemos, lo sirvamos. Nadie me obliga a estar aquí esta mañana. Esto no es una chamba para mí. Yo tengo mi profesión, tengo mi carrera. Esto no es un trabajo para mí, no es una chamba. Si tú estás aquí, no estás obligada ni obligado. Bueno, los jóvenes que están aquí con la cara de me trajo mi mamá, ellos no aplican. Pero ¿sabes algo? Dios nos da libertad de elección. Y sin embargo también la Biblia enseña que Él mueve nuestros corazones e inclina nuestros corazones para buscarlo, porque nuestra naturaleza es mala y nuestro corazón nunca buscaría las cosas de Dios. Es Dios el que nos ha llamado y nos ha sentado aquí, nos ha traído aquí. La Biblia enseña las dos cosas, sí, es cierto, lo enseña, no te voy a mentir. La Biblia enseña eso. La Biblia enseña que Dios es el autor y el consumador de nuestra fe. La Biblia enseña eso. Yo no me peleo con esas. Hay cosas que entiendo, hay cosas que no entiendo. Y no me quita el sueño las cosas que no entiendo, La verdad, me quita el sueño las cosas que sí entiendo. Esas sí me quitan el sueño, porque son las que tengo que vivir. Conclusiones de este mensaje, no de los temas. Estos temas son para largo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Estamos incapacitados para salvarnos. Necesitamos de la misericordia, el poder de Dios en nuestras vidas. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no tiene el poder para arrepentirse. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. El hombre no puede amar a Dios. Es Dios el que busca al hombre. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, perdón. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y entregó a su único Hijo para perdón de nuestros pecados. El versículo 19 de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Todo lo que tú y yo hagamos es respuesta a su amor. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Y si tú y yo hemos permanecido en la iglesia, permanecido estudiando la palabra, es porque Él y su Espíritu Santo nos mueven a buscarlo, porque nuestro corazón busca las cosas de la carne. El hombre no puede amar a Dios, es Dios el que nos mantiene con Él. Dios es el que inicia, el que salva, el que rescata. Él da el don del arrepentimiento. Él nos salva, Él nos llama, pero también dice la Biblia que Él nos da libertad de elección. Como un hijo tiene libertad delante de sus padres para tomar decisiones, y como un hijo también muchas veces ha tomado nuestros hijos decisiones que han partido nuestro corazón y nos duele y lloramos. Así tú y yo hemos partido el corazón de nuestro Padre que está en los cielos con malas decisiones que hemos tomado.
Querida familia, termino con Hebreos 3, versículo 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Lee todo el capítulo 3 mejor de Hebreos. Léelo todo el capítulo, vas a entender muchas cosas. Pero para concluir, yo quiero decirte algo. Yo tengo amigos, pastores fundamentales, y son mi familia. Tengo amigos pastores carismáticos y son mi familia. Tengo amigos pastores calvinistas y son mi familia. Tengo amigos pastores arminianos y son mi familia. Dios nos ha llamado a la unidad. Dios nos ha llamado a servirnos unos a otros, no a descalificar o a criticar una postura u otra. Mientras creamos que la Biblia es el centro y nuestro fundamento, mientras creamos que solo hay salvación en el Hijo de Dios a través de su sacrificio, mientras creamos que Dios ha derramado su Espíritu Santo a través de la fe en su Hijo Jesucristo, mientras creamos lo que la Biblia enseña, somos familia. Sirvámonos unos a otros, amémonos unos a otros. Y como dice la palabra, ¿sabes qué? No sé qué dice, pero es bien bonito. No es cierto. Como dice la palabra, supliquémosle a Dios. Quizá nos dé el don del arrepentimiento, aún de los pecados que nos son ocultos. Clamémosle a Dios, porque el don del arrepentimiento proviene de Él. Pidámosle a Dios: dame, Señor, muéstrame mi pecado, dame quebrantamiento por mi pecado. Tú me conoces, tú sabes lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy viviendo. Sálvame, muéstrame mi pecado, ayúdame a arrepentirme y no a justificar mi pecado. Ayúdame a arrepentirme genuinamente, que llore y llore y clame por tu perdón, porque ese quebrantamiento solo puede venir de parte de Dios. Vamos a pedirle a Dios, vamos a orar. Padre, Señor, si algo queremos quedarnos esta mañana, Señor, es que tu palabra es preciosa, es poderosa para transformar nuestras vidas. Y tu palabra enseña que solo tú puedes dar el don del arrepentimiento. También tu palabra enseña, Señor, que aún esos corazones endurecidos, tú los puedes confirmar en su decisión y condenarse a sí mismos por su propio pecado. También la Biblia enseña, Señor, que tú puedes entregarnos a un corazón no arrepentido en tu soberanía. Pero también la Biblia enseña que tú eres misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. También la Biblia enseña que tu misericordia se renueva día con día, Señor. Que tu gracia da vida a los muertos. Que en tu corazón está que nadie se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. También tu palabra enseña, Señor, que tu Hijo Jesucristo dio su vida en esa cruz, no por mí solamente, sino por todo el mundo, porque quieres, en tu corazón está salvar. Señor, danos el don del arrepentimiento. Danos el don de quebrantamiento, de llorar nuestro pecado, de ya no más y arrepentirnos y dar la espalda al pecado y dar la espalda y alejarnos de todo lo que nos aleja de ti, Señor. Solo tú puedes rescatar nuestras almas, solo tú puedes darnos ese don de arrepentimiento, solo tú puedes salvarnos, Señor. Te
lo pido, Señor, sálvanos, quebrántanos y muéstranos, Señor, una vez más tu amor y misericordia. Y gracias, gracias por tu preciosa palabra. Amén. Amada familia, yo sé que en muchos institutos bíblicos o en muchos lugares, cuando dicen vamos a estudiar la historia de la iglesia, empiezan a hablar de la reforma, los reformadores, etcétera, etcétera. Pero esa no es la historia de la iglesia. La historia de la iglesia está en el libro de los Hechos. Esa es la historia de la iglesia. No abracemos corrientes, abracemos las Escrituras y al Señor. Muchas veces la gente estudia más a los reformadores y a la reforma que en vez de estar estudiando la Biblia. ¿Quieres estudiar la historia de la iglesia? Estudia a profundidad el libro de los Hechos de los apóstoles. Esa es la historia de la iglesia. Amemos al Señor, sirvamos al Señor, y que Dios y su preciosa palabra transformen nuestros matrimonios, nuestros hijos, y a nosotros como padres, que nos prepare para cuidar de nuestros hogares. Que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe. Que tengan un muy bonito domingo. Que tengan muy bonito domingo, una excelente semana. A los hombres los espero mañana a las 8 de la noche en Machines y en la oración a las 8 de la mañana. Que Dios los bendiga.